todas, nos debemos a la escucha de todas las posiciones al respecto y que debemos de entrar sin vetos a este proceso, pero sobre todo siempre debemos de entrar con la posibilidad de que quienes queden en este Consejo Técnico tengan eso, la calidad, la experiencia, la expertise, de que van a proponer a personas que integren el Consejo General con la mayor calidad a ser parte de un proceso electoral. Hola, ¿qué tal, diputada? Pues Hola. Preguntarle respecto a su opinión por debido a las personas que fueron designadas por la CNDH y el INAI. ¿Qué opinión le merece? ¿Están preparadas? ¿No están preparadas? Y sobre todo esta persona, Socorro Puga Luébano, de la CNDH, ¿no? ¿Qué opinión y cómo va a afectar este proceso que el grupo mayoritario pues se diga que está imponiendo pues algunas personas en ese proceso? Pues mira, de entrada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el INAI, deben de actuar con toda responsabilidad. Sabemos que deben de existir ciertas características de especialización en temas, en lo particular que tienen que ver con procedimientos electorales para poder nombrar a alguna persona. No descalificamos que quienes hayan sido propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos o por el INAI tengan algún tipo de especialización en alguna materia, la que sea, pero no es exactamente la que se requiere para en este momento llevar a cabo la función tan importante que va a ser seleccionar de entre todas las personas que se anoten a ser parte del Consejo General, para que entonces puedan decir, este sí tiene conocimientos o este no tiene conocimientos. Insisto, no descalificamos la especialidad de nadie, pero en este momento quienes están propuestos en lo particular por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la compañera que acabas tú de nombrar, no cumple con las características que debería exactamente cumplir alguien que va a tratar con currículas que están especializadas en temas electorales, pero que además muchas de ellas vienen del propio servicio profesional que el Instituto Nacional Electoral ha instaurado y que tienen un proceso de crecimiento en la estructura electoral muy específica. Entonces probablemente pueda ser buena para la yoga de la risa, pero no creo que sea buena para lo que tiene que ver con temas electorales. Y no descalificamos el hecho de que la yoga de la risa sea algo benéfico para este país y para la ciudadanía, pero no funciona en temas electorales. Margarita Nicolás, de Sistema Raza. Hola, diputada, buenas tardes. Pues yo te voy a cambiar un poquito de tema y preguntarte cuál es el panorama que prevés desde el PRD para el próximo año en el panorama electoral. Tenemos dos elecciones o votaciones muy importantes y que parece que en el Estado de México se van a jugar ahí la vida. Los dos bloques de Va por México y Juntos Hacemos Historia, porque todo el mundo sabe la importancia que tiene el Estado de México en la cuestión electoral y muchos lo ven como el termómetro para el 2024 por la cantidad de votos que genera. ¿Cómo se ven enfrentar esta situación cuando tenemos enfrente un panorama violento de agresiones, descalificaciones, que a pesar de que dice el presidente de la República que no es, que hay que bajarle 2 rayitas y que no confrontarnos, pero él desde su púlpito pues se aprovecha para estar incrementando ese encono entre los dos bandos, los que son pro AMLO y los que no? Entonces, ¿cómo hacerle para que esta violencia, y sobre todo ahora que con lo que le pasó a Ciro, que a mí me llama mucho la atención y la verdad que yo creo que sí debería todos preocuparnos, de que esto lo veíamos en el interior de nuestro país, ahora ya está en el centro, donde se supone que hay mayor seguridad. Sin embargo, pues ya quien haya sido, pues ya se atrevió, ¿no? Sobre todo a balazos. Sí, mira, de entrada tenemos que reconocer que este país vive polarizado y vive polarizado desde la presidencia. Todos los días amanecemos en este país que desde Palacio Nacional dictan la agenda de polarización
con la que nos vamos a regir en el momento. No existe la conciliación, no existe el llamado a la unidad, no existe el llamado al diálogo y mucho menos existe el llamado a que tengamos a un presidente que gobierne a las y los mexicanos y no que tengamos a un presidente que gobierne exactamente para un partido. Parece que el señor presidente se le olvida qué es eso, el presidente, y sigue funcionando como si fuera en todo caso candidato. Probablemente es porque se acomodó 18 años a esa posición y por ello no puede salir de la misma. Lo cierto es que la vida de las y los periodistas es valiosa para todos y para todas, por lo menos así lo vemos desde el grupo parlamentario del PRD. Y no vamos a permitir y mucho menos a tolerar que se siga violentando a quienes ejercen en este país la carrera más peligrosa, que es ser periodista. De manera desafortunada, aquí en México han fallecido más periodistas, más hombres y mujeres que se dedican a ello que en el mundo entero, ¿no? Entonces, y con muchísima mayor violencia, además. Entonces, efectivamente, condenamos lo que le sucedió al periodista Ciro Gómez Leiva, como condenamos lo que le puede suceder a cualquier persona que ejerza tan noble trabajo como es el periodismo. Pero, ¿qué esperamos para este proceso electoral? Primero, el terminar de construir esta alianza, que por supuesto va caminando de la mano de quienes integran los partidos políticos en cada una de las entidades federativas. Hemos construido una plataforma que, como su nombre lo dice, es pensada por el bien de México, más allá de los propios partidos, y ahora con esto que hemos visto en la Cámara de las y los Diputados, que logramos frenar dos grandes iniciativas enviadas por el Ejecutivo, vemos la importancia que tiene que la oposición confluya en una alianza, y es la prioridad que le damos a estos dos procesos electorales, que podamos caminar en esta alianza. Y hacemos ese llamado para que desde todas las instancias podamos tener un proceso electoral, tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila, con paz, sin violencia, porque también han ido creciendo todos los asesinatos de las personas que están inmersas en la política. El año pasado vimos una jornada electoral muy violenta, el año antepasado vimos una jornada electoral todavía más violenta, a la cual así los mexicanos no estamos acostumbrados y acostumbradas. Han fallecido muchos candidatos y candidatas en manos de quien les asesina, ¿no? Y hasta este momento tenemos carpetas de investigación abiertas en casi todos los partidos y no tenemos respuesta de quiénes han sido ni siquiera los autores materiales y mucho menos los intelectuales. Entonces, por eso esperamos que estos procesos electorales venideros lleven a que sea una fiesta ciudadana el ejercicio del voto y que no tengamos una jornada electoral violenta y un proceso electoral violento, y esa es responsabilidad también del Estado. Tiene que asumir el Estado la responsabilidad que le corresponde para que el proceso electoral se lleve de la mejor forma y que sean las y los ciudadanos libremente quienes decidan cuál va a ser el próximo gobierno en sus entidades. Eso significa que todo aquello que sea visible en función de que el poder fáctico, en todo caso el narcotráfico, esté inmerso en el proceso electoral, lo vamos a denunciar hasta sus últimas consecuencias, como ya lo hicimos en los estados que acaban de tener procesos electorales. Por eso es importante que quienes sean los próximos sucesores de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama tengan esa representatividad para que después no digan que estos nuevamente violaron el proceso electoral, que no se reconoce el resultado y veamos esta generación de violencia. Sí, de hecho, más allá del tema de la representatividad, deben de tener todos los principios enmarcados en términos constitucionales para ser parte del Consejo General: legalidad, transparencia,
Y sí, efectivamente, la representatividad que nos den esta certeza a las y los ciudadanos, no solo a los partidos políticos, a las y los ciudadanos de que el proceso electoral se va a llevar de las mejores formas con esa calidad INE que hasta hoy conocemos los ciudadanos y las ciudadanas. Gracias. 2 preguntas más. Fernando Merino, Sol de México. ¿Qué tal, diputada? Me gustaría preguntarle sobre si alguno de los nombres que aparecen en estas propuestas les causa a ustedes pues cierta duda de que el proceso se vaya a realizar de manera adecuada. Ya comentó que se pospuso la designación de estos 3 integrantes del Comité Técnico de Evaluación. Sin embargo, hoy era la fecha límite en el acuerdo y ello pues provocaría que se retrasara más pues la conformación y bueno, entorpecería todavía el proceso más. Pues mira, te podría dar algunas observaciones de los nombres que conocieron tanto ustedes como nosotros off the record, porque nunca se presentaron de manera oficial en la Junta de Coordinación Política. Podemos decir que son total y absolutamente afines. Estos 3 nombres que se corrieron, digamos, de manera económica en la Cámara de las y los Diputados, son totalmente afines al partido oficialista. Ninguno y ninguna de ellos y ellas tiene, digamos, esta expertise que era lo que yo decía hace rato. Incluso uno de ellos, el señor Enrique Galván Ochoa, no sé si ustedes recordarán que en algún momento hizo algunos comentarios en sus columnas al respecto de lo que significa la reproducción de estereotipos, en lo particular en contra de las mujeres, y eso es violencia. Entonces, si así empezamos, imagínate la posibilidad de cómo pudiéramos terminar. Además de que, por ejemplo, el otro compañero, Andrés García Reper, que ha sido representante del partido oficialista, en lo particular en el Instituto Electoral de Tamaulipas, en el proceso inmediato anterior, ustedes pueden revisar, hasta hay publicaciones a donde él dice, pues discúlpenme, yo no conozco de los procesos electorales, es la primera vez que estoy aquí, ¿no? Eso nos habla de que efectivamente no hay conocimiento, ni siquiera porque nosotros o nosotras lo digamos, sino fue su boca la que dijo que no tenía conocimientos de procesos electorales, siendo él representante del partido oficialista en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Y la compañera Evangelina, pues lo cierto es que es periodista, no cumple tampoco con todo el perfil que se debería de tener, y aunque nos pudieran decir que ella en algún momento trabajó en el Instituto Electoral del antes Distrito Federal, o que en su momento fue candidata a asambleísta en la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues eso no habla exactamente de que sean expertos o expertas en el tema, al contrario, son total y absolutamente cargados hacia el partido oficialista, y eso habla de que podríamos tener un proceso que no sea el benéfico para las y los ciudadanos. Por eso llamamos en todo caso al diálogo, a la construcción de los consensos, no a las imposiciones y mucho menos a la posibilidad de que integren este comité técnico personas que son total y absolutamente afines, como es lo que ya tenemos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Gina Saldierna, de La Jornada. Hola, Gina. Hola, hay 2 impugnaciones a la convocatoria. Si nos pudieran decir de quiénes son esas impugnaciones y qué concretamente están impugnando. Pues mira, de entrada tiene que ver con el ejercicio de la paridad, ¿no? Que no es paritario. Recordemos que el ejercicio de la paridad está constitucionalmente plasmado y que por lo tanto todos y cada uno de los espacios que sean nombrados por las instancias pertinentes tienen que ser paritarias. En este caso, si la Cámara de las y los Diputados va a nombrar 3 espacios, 2 de ellos tendrían que ser de mujeres y 1 tendría que ser de hombres, porque eso es también lo que establece el propio proceso para que podamos tener acceso las mujeres al ejercicio de la igualdad sustantiva. Entonces, es parte de lo que establecen estas impugnaciones, exactamente que no se cumple con el principio de la paridad.
¿Quiénes Ese impugnaron? dato, fíjate que nos lo van a pasar apenas de jurídico de aquí a la Cámara, nos informaron incluso de ello, nos dieron esta pequeña explicación y en cuanto nos den los nombres de quienes presentan esta impugnación, se los haremos llegar de manera inmediata. Gracias, compañeros. Concluimos, diputada. Gracias. Gracias a todos, a todas, felices fiestas y nos vemos el próximo año. Bueno, concluyó la Junta de Coordinación Política conforme a lo que nos aprobó el Pleno de la Cámara por lo que hace al proceso para la elección y selección de los 4 consejeros que se deberán nombrar por el Pleno, designar por el Pleno. El día de hoy dimos una evaluación a todo